Muy bien. Entonces, según los datos del enunciado, las condiciones de las propiedades que se deben determinar del suelo, se observan que se requiere determinar el contenido de humedad, ¿sí? Porque nos dice que lo que vamos a hallar de porosidad e índice de poros o relación de vacíos es correspondientes al contenido de humedad. Y recordemos, nuestra fórmula general de contenido de humedad es peso del agua sobre peso de sólidos por el 100%, es decir, la relación en porcentaje que existe entre el peso del agua al peso de sólidos. Y las que nosotros ya estamos en la parte numérica. Cuando estemos en la parte numérica, los que son en porcentaje van en porcentaje, es decir, que tienen que ir multiplicados por el 100%, ¿sí? Cuando estamos en la cuestión de las demostraciones es cuando simplemente nos olvidamos de esta parte de esos términos. E igual, en las fórmulas que ustedes tienen, muy seguramente que fueron desarrolladas de esa forma de, de demostración, por ejemplo, lo que tiene que ver con la porosidad. Ustedes notan en esta fórmula, digamos, que la porosidad en ningún momento por aquí aparecería de que nos diera un número en porcentaje, ¿sí? O sea que obligatoriamente ustedes deben saber de que el valor que les vaya a dar, ¿sí? El valor numérico, lo tendrían que estar multiplicando por el 100% para que den las unidades especiales de ese término. Lo mismo que tiene que ver, por ejemplo, con el contenido de humedad, ¿sí? El contenido de humedad siempre nos va a dar en porcentaje, siempre. Entonces, por alguna razón, ustedes tendrán que o multiplicar o dividir el porcentaje, ¿sí? Multiplicar por 100%, dividir entre 100% según sea la condición de lo que están desarrollando en las fórmulas. Muy bien, pero nosotros en este enunciado por ningún lado nos dicen peso del agua ni peso de sólidos, nada. Se desconocen el peso de sólidos y el peso del agua. Grave. No obstante, se pueden determinar las condiciones de el contenido de humedad en función de los estados de consistencia. Uy, ¿cómo así? Entonces, recordemos que aquí nos están diciendo que el índice de plasticidad es del 40% y el límite plástico del 75%. Ujú. Como todos nos sabemos ya toda esta formulita y obviamente tiene que estar dentro de su formulario, esto ya lo vimos. El índice de plasticidad es límite líquido menos límite plástico. Y ojo, yo no sé por qué esta fórmula algunos ni siquiera la colocaron bien en el parcial, o sea que ni habían mirado absolutamente nada de eso, una fórmula tan básica. Siempre es el límite líquido menos el límite plástico. ¿Y por qué es así? Porque el límite líquido siempre está en materia de contenido de humedad mucho más allá que cuando tiene un contenido de humedad y el estado de consistencia es plástico en un suelo. Así de simple. Para poder llegar a que se comporte como un fluido viscoso, primero tiene que ser plástico, es decir, que siempre va a ser un contenido de humedad mucho mayor cuando esté en el límite líquido. Entonces, si esto lo sabemos y tenemos este término y este término, pues nosotros podríamos empezar a suponer de que, bueno, pues podríamos empezar a trabajar es con el contenido de humedad que tiene que ver con el límite líquido. Entonces, para obtener condiciones de contenido de humedad que incluyan o en las que intervengan las condiciones del enunciado, tales como índice de plasticidad del 40% y límite plástico del 75%, se podría despejar el límite líquido y ese sería el contenido de humedad para el suelo que se está evaluando. Y ojo, ¿por qué vamos a decir de que el límite líquido es un contenido de humedad? Bueno, pues que efectivamente esos son. El límite líquido y el límite plástico son contenidos de humedad. Recuerden cómo es que se hallan, tal cual con la misma fórmula general de contenido de humedad. Peso del agua sobre peso de sólidos multiplicado por 100%. Que cada uno en sus condiciones pues tiene alguna connotación de cómo se determina, ok. Pero para el caso
nosotros no podríamos de pronto solamente eh, utilizar lo que es el límite plástico como contenido de humedad, porque no estaríamos incluyendo la otra condición del índice de plasticidad. En cambio, al nosotros despejar de esta fórmula límite líquido, esas dos condiciones sí están de una vez vinculadas para ese contenido de humedad. Entonces, por eso es que determinamos el límite líquido y no solamente nos quedamos con el límite plástico, por esa sencilla razón. Si solamente de pronto nos hubiesen dado en el enunciado únicamente el límite plástico y no nos dan condición de límite líquido ni índice de plasticidad, pues ese sería, y ahí sí deberíamos asumir que el límite plástico debería ser el contenido de humedad. Pero en este caso tenemos dos condiciones. Entonces nosotros siempre vamos a tener que buscar o evaluar las características del suelo según todas las condiciones que nos están dando. Es decir, no podemos solo tomar unas y descartar las otras. Tenemos que meterlas todas en algún momento, es decir, vincularlas tal cual como lo hicimos en las fórmulas de deducciones o demostraciones de estas relaciones gravimétricas y volumétricas, vincular unas con otras y a la final que todas las variables estén interviniendo allí. Por tanto, también todas las condiciones tienen que estar interviniendo en esta fórmula. Entonces, por esa razón, lo que vamos a determinar es el límite líquido. Muy bien. Entonces, simplemente despejamos de la fórmula general de índice de plasticidad el límite líquido y nos queda índice de plasticidad más el límite plástico. ¿Cuánto da eso? ¿115, no, profe? Entonces sobrepasa el 100%. Entonces aquí, ojo, aquí esto no le están diciendo nada. Aquí es una cuestión de análisis. Recordemos que lo de nosotros los ingenieros civiles es analizar lo que vemos allí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un contenido de humedad, ¿sí? Y ya lo asumimos como un contenido de humedad, que pasa del 100%, ¿sí? Nosotros podríamos empezar a tener como en la mente de que esta vaina, lo que está pasado es de agua. Y cuando algo está muy superior, muy lleno de agua, pues por lo general es una condición de un grado de que está un suelo saturado, es decir, que se llenaron todos los vacíos con agua y se desplazó lo que tenía que ver con aire. Esa suposición nosotros la podemos hacer acá perfectamente, porque el 115% quiere decir de que esa vaina está totalmente lleno de agua, ¿sí? Entonces, con un contenido de humedad tan alto, es decir, del 100% o más, se puede asumir que el suelo en estudio está saturado. Ajá. ¿Y esto para qué nos puede servir? Entonces ya vamos a mirar qué fórmulas nosotros podemos estar trabajando con esto. Entonces, una de esas fórmulas con esas condiciones que tengan que ver con el contenido de humedad, que tenga que ver con, que pueda vincular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gama de los sólidos, ¿sí? Perfectamente puede ser esta fórmula, que es de la que nosotros hace rato hicimos la demostración digamos, por ambas formas, por la forma larga y por la forma corta con el artificio matemático de B sub S igual a 1. ¿Cuál fórmula? La de E igual a contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos sobre el grado de saturación. Si nosotros utilizamos esta fórmula para determinar el E, ¿qué tendría que ver acá? Ah, bueno, si decimos que el grado de saturación es del 100% o más, ¿sí? Pues esto está saturado. Si esto está saturado, nosotros podemos decir que E directamente va a ser igual al contenido de humedad por la gravedad específica de los sólidos. Pero a nosotros no nos dan la gravedad específica de los sólidos. Ok, pero resulta que sí la podemos determinar.
porque en la fórmula básica de gravedad específica de los sólidos es gamma de sólidos sobre el gamma del agua. Y el gamma de sólido es específicamente un dato que nos están regalando. El gamma del agua nosotros no lo sabemos. Y en materia de estas unidades, ¿sí? Pues nosotros no lo sabemos más fácil aún, ¿sí? Si nosotros lo vamos a mantener en gramos sobre centímetro cúbico, pues lo llevamos todo en esas unidades y al final hacemos la típica conversión en caso tal de que nos lo soliciten en ciertas unidades, ¿sí? Entonces, y después simplemente obteniendo el índice de poros o relación de vacíos, pues podemos utilizar esta fórmula de porosidad. Y esta fórmula, pues obviamente hace parte de su formulario. Y ya hemos demostrado de que sí es verdad. Entonces sí la podríamos utilizar perfectamente. Muy bien. Vamos a empezar a mirar a ver qué es lo que vamos a hacer acá. El suelo está saturado. Ya definimos eso. Para incluir esta condición en la fórmula de E, debemos entrar con un número cuyas unidades de porcentaje puedan desaparecer. Uy, ¿cómo así? Es decir, que el grado de saturación es del 100%. Se introduce en la fórmula como 100% sobre 100%. Es decir, en esta parte, específicamente, para poder de que nos quede solamente uno, ¿sí? Es decir, la unidad, pues las unidades de ese valor numérico, 1, pues tiene que ser, se tienen que ir de alguna forma, ¿sí? Las unidades de esto son porcentaje, entonces tenemos que eliminar ese porcentaje de alguna forma. Y esto, 100% sobre 100%, sí es igual a 1, claro que sí. De igual forma, respecto de cualquier dato que se exprese en porcentaje, tal como el contenido de humedad. Entonces, si el contenido de humedad es del 115%, se introduce en la fórmula como 115% sobre 100%, igual a 1.15. Y ojo, ¿por qué así? Pues porque acá nosotros necesitamos que nos quede solamente un número, ¿sí? Un número adimensional que es precisamente como se expresa el índice de vacíos o la relación de poros. Muy bien, tenemos ya ese valor de lo que vamos a introducir allí en contenido de humedad. Se obtiene el valor del grado, de la gravedad específica de los sólidos. Entonces simplemente introducimos los valores. Nosotros sabemos que en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, lo que tiene que ver con el agua es un gramo sobre centímetro cúbico. Y simplemente determinamos el valor. ¿Sí? Una vez más, la gravedad específica, cualquier gravedad específica, ya sea de los sólidos, seca o la que nos queramos inventar, siempre va a ser un número adimensional. ¿Sí? Es decir, no tiene unidades. Las unidades del denominador y del numerador de la fórmula básica tienen que ser exactamente las mismas para que se puedan ir y nos dé solamente un numerito adimensional. Muy bien. Entonces, empezamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, el contenido de humedad es esto que determinamos aquí. 115% sobre 100%. ¿Para qué? ¿Por qué dividimos entre 100%? Para que se nos vayan esas unidades de porcentaje. Multiplicado por la gravedad específica de los sólidos, que es este término que acabamos de hallar y que nos da dimensional porque la parte del numerador y la parte del denominador están exactamente en las mismas unidades. Sobre, ¿por qué 1? Resulta y acontece que nosotros estamos diciendo que el grado de saturación, el contenido de humedad es tan alto, si ese de 115% del contenido de humedad es tan alto, que podemos asumir de que ese suelo está saturado. Entonces, cuando está saturado, pues la saturación en materia de las fórmulas,
pues es igual a 1, es decir, del 100%. Y es esto que tenemos acá. Si el grado de saturación es del 100%, pues lo dividimos entre 100% para que nos quede, ¿sí?, sin las unidades de porcentaje. Muy bien, pues simplemente desarrollamos esa operación matemática y obtenemos el resultado del índice de poros o relación de vacíos. Nos da un número adimensional, sin ninguna unidad. Teniendo ese valor, y como a nosotros nos estaban solicitando determinar el valor del índice de poro o relación de vacíos y el valor de la porosidad, según las condiciones del contenido de humedad de ese suelo, pues aquí en esta fórmula de E, nosotros ya metimos definitivamente las condiciones del contenido de humedad del suelo, ya están metidas aquí. Es decir, que perfectamente ya podemos utilizar esta fórmula porque ya va a estar, digamos, vinculada con las condiciones del contenido de humedad de ese suelo, porque ya estaba inmerso aquí. Y simplemente reemplazamos ese valor. Y ojo, nos dio un número. Pero las unidades de porosidad de N sí son en porcentaje. Por tanto, multiplicamos por el 100% y obtenemos la respuesta real respecto de esta variable que tiene que ver con las relaciones gravimétricas y volumétricas. Ojo, no confundir el contenido de humedad con el grado de saturación, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, desde el punto de vista incluso matemático, porque el contenido de humedad es peso del agua sobre peso de los sólidos multiplicado por el 100%, mientras que el grado de saturación, y recordemos cómo es la fórmula general del grado de saturación, es volumen de agua sobre volumen de vacíos en materia numérica multiplicado por el 100%, ¿sí? Mientras que uno depende de los pesos, el otro depende de volúmenes. Entonces, no es exactamente el mismo valor. Por eso es que aquí no es que estemos introduciendo en la parte de abajo 115, sino que metemos es 100%. Porque, ¿por qué razón? Porque estamos analizando y asumiendo que un contenido de humedad tan alto genera de que ese suelo está saturado. Y cuando la saturación, cuando un suelo está saturado, pues el grado de saturación es del 100%. Para que se nos vayan las unidades, pues esto simplemente lo dividimos entre 100% y ya nos queda precisamente para desarrollar nuestra formulita. Obteniendo ese dato, y como ya hemos incluido las condiciones de contenido de humedad, que fue lo que nos dijeron al inicio, pues simplemente ya puedo buscar otra fórmula para la otra variable que necesito hallar, y pues tengo una que me relaciona directamente con ese dato. Pues si ya lo vinculé acá al contenido de humedad, pues quiere decir de que aquí va a seguir, por ley de la cadena, se va a seguir vinculado con el contenido de humedad. Y simplemente desarrollo. Pero en esta fórmula, aquí no nos dicen que hay que multiplicarlo por el 100%. Ustedes tienen que saberlo de que esas son las unidades de este señor, de la porosidad, de N. Por tanto, a lo que nos da acá de respuesta, como nos da es adimensional, pues lo multiplicamos por el 100%. Y obtenemos la respuesta real para ese término. ¿Se entiende eso? Sí, señor. El resto, Sí, profe. ¿sí? Entonces, ojo, una vez más, y les hago de nuevo referencia a esto. Una cosa es contenido de humedad y otra cosa es grado de saturación. El grado de saturación está en función de los volúmenes y el contenido de humedad está en función de los pesos, ¿sí? ¿Que tienen que ver ambos con el agua? Obviamente que sí.
mientras que el contenido de humedad está en función del peso del agua, directamente relacionado, el grado de saturación está en función del volumen del agua, ¿sí? Yo soy la única a la que esto se le queda en silencio. No, el profesor no está hablando, creo. Ah, vale, gracias. Bien, continuamos. Entonces vamos con este otro ejercicio de aplicación. Calcular el peso específico sumergido de las siguientes muestras saturadas si el peso específico de los sólidos es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y nos dan tres condiciones, A, B y C. La condición A, que el suelo con un peso unitario seco de 1.75 toneladas por metro cúbico. Para el suelo B, suelo con porosidad de 13%. Y en la tercera condición, C, suelo con índice de poros de 1.43. Entonces, calcular el peso específico sumergido de las siguientes muestras saturadas y, ojo, obligatoriamente, si estamos hablando de que está un gamma sumergido, si un peso específico sumergido, es porque definitivamente tiene que estar el suelo saturado. Es decir, esto que nos dicen acá, ustedes ya deberían asumirlo.
Pero pues ahí como ¿por qué? Por aclarar más aún las condiciones del problema. Entonces, calcular el peso específico sumergido de las siguientes muestras saturadas si el peso específico de los sólidos es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. A. Suelo con un peso unitario seco de 1.75 toneladas por metro cúbico. B. Suelo con porosidad del 13%. Y C. Suelo con índice de poros de 1.43. Ojo, noten que por aquí en ningún momento está totalmente de una vez, como quien dice, despejadita a qué formulita se está haciendo referencia con estos términos. Está escrito quién es cada quien. Ustedes tienen que saber identificar qué es un peso específico de los sólidos, qué es un peso unitario seco, qué es una porosidad y qué es un índice de poros. Ustedes tienen que saber identificar eso precisamente del enunciado. Entonces, por favor, empiecen a intentar desarrollar este ejercicio, tal cual con eso, siguiendo los mismos pasos, siguiendo las mismas condiciones de lo que hemos mirado. Entonces, ¿qué será lo primero que hay que mirar? Bueno, ¿qué de pronto, qué fórmula me puede vincular esas condiciones? ¿Sí? Y esas fórmulas, pues obviamente es todo eso que ustedes tuvieron que haber determinado en algún momento. Nos están solicitando que para todos esos, con todas esas poco de condiciones, es calcular el peso específico sumergido, ¿sí? Entonces quiere decir de que en algún momento, muy seguramente, tendrá que buscarse de pronto el gamma saturado, ¿sí? Y con eso nosotros ya podríamos estar determinando el peso específico sumergido. O si es el caso de que ustedes dentro de ese mega formulario ya tienen alguna de esas que pueda vincular esas condiciones de peso específico de los sólidos y peso unitario seco o porosidad o índice de poros, pues de una vez es para aplicarla. Entonces, vayan mirando por favor qué términos, qué fórmulas podrían estar utilizando para eso. Intenten desarrollarlo.
Profe, para llegar a la respuesta uno puede partir de cualquier punto, ¿verdad? O tiene que ser específicamente un mismo proceso, o sea, para que quede bien. No, por eso depende de cómo hace sus reemplazos. Eso sí también es algo de que cada quien tiene como su forma específica de desarrollarse. A algunos les queda más fácil por alguna forma, a otros por otras. La cuestión es que si está bien despejado, si está bien relacionado, si están utilizando fórmulas verdaderas y no cuestiones ahí inventadas, tienen que llegar exactamente a la misma respuesta, no importa por dónde cojan. Que para algunos es más demorado que otros, sí, hagan de cuenta que si estuviésemos en Pamplona, algunos pueden llegar a Pamplona yéndose hasta La Guajira y después viniéndose, bajando precisamente hasta Norte de Santander, y a algunos les da pronto, no, yo voy primero hasta el Amazonas y ahí sí llego hasta Pamplona. Entonces, exactamente lo mismo. Todos van a llegar al mismo punto. De pronto algunos se demoran más que otros, pero pues eso sí es a medida que van cogiéndole agilidad a utilizar las fórmulas. Profe, en este caso, como el, dice que son unas muestras que están pues sumergidas, o sea, están saturadas. El grado de saturación sería 100%, pero para tomarlo sería como hizo en el ejercicio pasado, 100% sobre 100%. Correcto, donde tenga que utilizar eso, si es como estamos obviamente asumiendo de que está saturado y tiene que estar saturado para poder obtener y nos lo están diciendo, eh, para poder obtener un peso específico sumergido, quiere decir de que donde tengamos esos términos va a ser 100% sobre 100% para poder, según sea el caso, eliminar esas unidades de porcentaje, ¿sí? O en algún momento tendrán que multiplicar. Depende digamos, en la situación que estén desarrollando, pero pues lo que tienen que tener en cuenta siempre es de que las unidades, ¿sí? Las unidades de grado de saturación en materia numérica es en unidades de porcentaje. Entonces, si es el caso y la fórmula a la final no tiene por qué dar un número en porcentaje, pues tienen que determinar cómo van a, digamos, a eliminar ese tipo de, de unidades. Sí he encontrado fórmulas que más o menos les sirvan como para poder entender esto, que sí puedan relacionar ese tipo de condiciones. Por ejemplo, lo que es el peso específico de los sólidos o lo que es digamos, la condición de peso unitario seco o de porosidad o de poros, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, ¿no? Cuando estemos hablando de peso específico de los sólidos, una vez más, nosotros podemos perfectamente determinar lo que es la gravedad específica de los sólidos, siempre. Es decir, si tienen alguna fórmula que vincule por ejemplo, peso unitario seco con gravedad específica de los sólidos, perfectamente la podrían utilizar.